Ya es viernes, pero no es cierto. No. Es martes. Falta poquito para el viernes. Fuimos al Temazcal. Ajá, te vimos en shortcito enseñando estuvieron piernita. ausentes y también se les extrañó. Fuimos casi 40 personas al retiro, estuvo muy lindo. Sí, yo vi las fotos, fue lindo. Ya pasaremos un poquito de fotos. Lo más destacado, yo creo que se está haciendo familia con los grupos y pues se está explorando el que podamos compartir cada mes, en cada luna llena, un trabajo de acrecentamiento de conciencia. ¿En dónde fue? En Xochocotla, que es Morelos, hacia Teques, un lugar muy lindo. O sea, calorcito. Sí, Eva Cecilia tiene dentro de su instalación, que está dentro de, pues ya casi una zona de montaña, temazcal, un laberinto, una poza de barro, está el río Matusac, precioso, de hecho nos metimos, y las palapas para dormir, las palapas para comer, o sea, realmente es una instalación. Yo leí Laberinto del Sapo, algo es así, verdad, es verdad. Y yo pensé que lo habían hecho. Sí, de hecho sí se hizo con la figura del sapo, pero aparte sí entramos al laberinto todas las mañanas, bueno, los 2 días, y todo lo que es el recorrer el laberinto, primero con los ojos destapados, ¿no? Y luego cuando llegas al centro, toma un vasito, un jarrito de agua y regresar con los ojos vendados es la experiencia de la vida, que vamos realmente a tientas. Muy interesante. Bien lindo. Gracias, Eva. Bueno, son las 10:21, entramos un poquito tarde y muchas gracias a ti, a Joss, que gracias, nos acompañan todos los martes. Ya estamos listos para charlar con Lupita. Ella está al frente, Guadalupe Lepe, de un sistema que tiene como nombre HDS. Ahorita le vamos a preguntar por qué las siglas. Exacto. Y abrimos cámaras. Lupita, ¿dónde te encuentras? ¿Estás en Ciudad de México o en qué ciudad? Sí, estamos aquí en Ciudad de México, Saide, estamos en San Jerónimo, por el sur de la ciudad. Muy cerquita. Buenos días, Lupita. Buenos días, Lupita, ¿cómo estás? ¿Ya no llegabas aquí al estudio? ¿Qué onda? No, fíjate que sí, la verdad es que estamos muy cerquita, pero andamos con muchos proyectos. Salgo yo de viaje la próxima semana, entonces sí se complicaba un poquito la agenda. Le vamos a decir a Virginia, tú coméntale que te vuelve a invitar y te vienes al estudio, ándale. Por supuesto, claro que sin gusto. Muy bien, pues hemos revisado tu página, la verdad está bastante bien organizada la información para entender que, bueno, estamos siempre expresando tipos de personalidad que tienen sus fundamentos en las glándulas, en los órganos, en los sistemas y después obviamente pues en nuestras hormonas que nos dan tipos. Aquí el reto, me imagino, es descubrir en dónde está uno y de qué nos sirve, ¿no? Explícanos. Exactamente. Pues nosotros representamos aquí en México un instrumento que se llama MBTI, el Myers-Briggs, sí, que es justamente un medidor de tipología. Okay. Los types es justamente una teoría que desarrolló Carl Jung acerca de cómo los seres humanos procesamos la información y tomamos decisiones. Las preferencias que maneja Carl Jung es como con qué mano escribimos, ¿no? Entonces todo mundo de manera nata utiliza una mano o utiliza la otra. Y el poder nosotros identificar nuestro tipo de personalidad o nuestro type, nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a entendernos más. Y por otro lado nos ayuda a entender desde otro punto a nuestro compañero, a nuestra pareja, a nuestro padre, a nuestra madre a veces, ¿no? En situaciones muy diferentes. Soy Tichi Domínguez. ¿Cómo saber qué tipo? ¿Es por medio de un test? ¿Por medio de cómo el poder saber? Y como el ser humano va evolucionando ahora sí que muy rápido, ¿qué tan fácil es brincar de uno a otro? Fíjate qué interesante pregunta la que haces. Primero, efectivamente, como comentas, para conocer nuestro type, sí hay un instrumento. Es un test muy sencillo, 93 preguntas, y aquí lo interesante es no hay respuestas buenas ni malas, porque la misma metodología habla de que no es ni bueno ni malo ser de un type o de otro. Sí. Simplemente nos conocemos. Sí. Desde el punto de vista de la evolución que tú comentas, ¿no? Uno va creciendo, la preferencia en sí o el type no cambia. Es como si, volviendo a la metáfora de las manos, ¿con qué mano
escribes, lo haces de manera natural, no es que cambies de una mano a otra, pero lo que sí es cierto es que si nos conocemos mejor, aprendemos a flexibilizar nuestras preferencias. Entonces, sí. No, perdón. Dime. Lo que les comentaba un poquito también en este sentido es, por ejemplo, haciéndoselos en un caso muy claro, una de las preferencias es la gente que prefiere la extroversión y la gente que prefiere la introversión. Aquí no hablamos de sociabilidad, mucha gente luego se me confunde si son tímidos, ahí no tenemos que ver con eso. Nada que ver. Tiene mucho más que ver cómo cargamos energía. Entonces, hay gente que llega de un día de trabajo muy pesado a su casa y lo que necesita hacer es platicar con alguien cómo le fue, mira, te quiero platicar, se va con una amiga, platica con su esposo, ¿no? Y necesita recargarse estando con más gente. Y hay gente que necesita. Hay gente que llega después de un día de trabajo a su casa y lo que quiere es estar solo, reflexionar, ¿no? Leer un libro, a lo mejor tocar un instrumento. Entonces, son preferencias diferentes. Si ustedes me dijeran, oye, pero yo me dedico, ¿no? En su caso estoy en medios, pero prefiero la introversión, ¿por qué? ¿No? Entonces, no se trata de que no se pueda uno flexibilizar. En el mundo diario utilizamos las dos preferencias. Exacto. Pero cuando se refiere a mi autoconocimiento e incluso a la interacción con los demás, el saber esta información nos hace toda la diferencia del mundo. Oye, Lupita, mencionabas con qué mano se escribe. ¿Eso qué es lo importante que tiene o qué es la diferencia? Si es derecha o izquierda. Fíjate aquí lo interesante. Yo lo que les diría es, primero, con qué mano escribimos es como una situación nata, ¿no? Es decir, a menos que en la escuela, que luego sucedía, ¿no? Te obligaban a escribir con la derecha. La abuelita los amarraba, si era con la izquierda. No, la monja también. Bueno, la monja. Te amarraban la mano y entonces a fuerza tenías que escribir con la derecha. Sí. Pero si lo analizamos como un proceso natural del ser humano, el ser humano empieza a usar la mano con la que va a escribir, nadie le dice y es prácticamente natural, es en automático, vaya. O sea, ¿me estás diciendo que es dependiendo de los hemisferios? Fíjate que en este sentido puede que sea cuestiones ya como neurológicas, que ahorita es donde están ya investigando mucho más cuál es el impacto neurológico en toda la cuestión de la personalidad y de las preferencias, tiene mucho que ver. Pero fíjate, por ejemplo, hablando de esta situación que no es ni bueno ni malo, ¿no? O sea, no es bueno que seas diestro ni es mejor. Simplemente son predominancias que te hacen con características más enfáticas en una u otra característica, pero no es ni mejor ni peor. Ni bueno ni malo. Y usando esta misma metáfora, yo lo que le digo mucho a las personas que empiezan ahora sí que involucrarse más con este tema, le digo, mira, si tú sabes que eres zurdo, usando esta misma metáfora, primero vas a poder planear y vas a poder prever. Por ejemplo, vas a ir a una clase, a la escuela, y sabes que hay estas paletas, ¿no? Las mesitas que son para diestros. Si tú de antemano sabes que eres zurdo, vas a poder hablar a lo mejor a la escuela y decir, oye, soy zurdo, ¿será que tengan de las paletas para zurdos? ¿No? Y vas a poder prever casos. Oye, ¿cómo podemos saber qué type somos? ¿Cómo llegar a ese test? Mira, de entrada hay una cosa que es bien importante que sepan. Su type, la tipología se compone de 4 letras, ¿no? La primera es, ¿eres extrovertido o introvertido? El segundo par de letras es S, de sensación, o N, de intuición. ¿Cómo tomamos la información del medio? Hay gente que generalmente la información ve significados, y hay gente que ve datos concretos. La tercera letra, o el tercer par de letras es T, de thinking en inglés, pensamiento, o F, de feeling, sentimiento, y es cómo tomamos decisiones. Hay personas que les importan más los resultados, resolver el problema, y hay personas que les importa más el impacto en la gente y lograr la armonía. Y el último par de letras es J de juicio, P de percepción, y aquí tiene que ver más cómo enfrentamos el mundo. Si somos organizados, metódicos, planeadores, generalmente tenemos tendencia a la J,
o si más bien somos espontáneos, flexibles, emergentes, entonces tenemos preferencia por la P. Si tomamos una letra de cada par de letras, lo que encontramos es que hay 16 diferentes tipologías, y la nuestra es una de esas 4. Digo, una de esas 16 con esas 4 letras. Claro, vamos, está clasificándose en grupos, que Exacto. son 4 principales. Tienes 2 formas, de alguna manera, muy contrarias en la parte de la forma como ministramos o manejamos la información, interna o externa, y con partes de nuestro cuerpo, que son desde las bases fisiológicas, las bases emocionales y las bases intelectuales. El claro. caso que tú nos planteas es bien importante, porque a través de conocernos mejor sabremos identificar o entender, ¿no? O entender dónde estamos ya haciendo mayor énfasis y qué nos conviene completar o balancear, ¿no? Es correcto, totalmente. Y eso me imagino a nivel de los grupos de trabajo es impresionantemente estratégico, es muy importante. Sí, y de verdad les puedo yo comentar que hemos tenido casos extraordinarios, historias de éxito, sí. ¿no? Desde cuestiones muy enfocadas en terrenos personales, ¿no? Sí. De entiendo mejor a mi pareja, Ajá. entiendo mejor a mi hijo, sí. ¿no? Hasta cuestiones grupales en comunidades y en empresas, por supuesto, sí. donde la gente empieza a ver que ya no son situaciones personales, ¿no? Regresándome al ejemplo de la E y la I, sí. ustedes imaginen a un jefe con preferencia a la introversión, que es mucho más reflexivo, ¿no? Sí. Mucho más necesita sus espacios, ¿no? Uh-huh. Con subordinados extrovertidos. Sí, claro. Entonces, los extrovertidos lo primero que piensan es, está enojado, ¿no? Cuando la persona es muy lunar y está encerrado todo el tiempo. Claro. Exacto. No se ve como una preferencia natural. ¿Y qué tan fácil es o qué tan complicado es que haya gente que sea intermedia? Ni lunar ni solar, o sea, esa es una buena pregunta. O sea, que no sea ni A ni B. No puede claro. haber una combinación. Exacto. Algo ¿Es bueno o cómo la ves? No, aquí lo que sucede en esos casos es siempre tenemos una preferencia. Una predominancia. Siempre. Sí. Una predominante. Y regresándome a la metáfora de las manos, yo lo que les digo es, tú escribes con una, pero en tu vida diaria usas las 2. Para todo. No para vestirte usas las 2. Pero no, sí, porque también hay ambidiestros. Sí, exacto. Sí. Le pegan Exacto. también a la derecha como a la izquierda. A mí me pasa Ajá. en el fútbol. Lo que sucede en estos casos es, aunque tenemos una, hay muchas personas que tienen más bien lo que nosotros llamamos facetas. Okay. Es decir, a lo mejor yo soy una persona reservada, pero muy expresiva. Fíjate. ¿No? O soy una persona gregaria, ¿no? O soy más tranquila. Es decir, en la misma letra hay algunas variantes para identificar esos casos como más a la mitad. Está padrísimo, porque claro, la combinación que tú estás buscando, sí se puede, en tanto que puedes hacer unas combinaciones y te exploras, Lupita, y aquí lo interesante sería llegar a completar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que a mí me hace falta? Yo creo que es un buen reto, ¿no? Nosotros le llamamos la palabra clave, cuando ya conocemos nuestro type, nuestra tipología, la palabra clave para desarrollarnos se llama flexibilizarte. Ok. ¿No? Yo tengo siempre esta preferencia, probablemente siempre me voy a recargar de energía con gente, Ajá. pero va a haber momentos en que voy a tener que flexibilizarme y mejor escuchar o aprender a callarme o aprender a no abrumar a la gente que necesita otras cosas. Okay. ¿Y qué tipo de personas es lo que utilizan? Yo veo que es una página, se vende el... Es decir, ¿cómo funciona el sistema? Ajá, ¿cómo funciona? ¿Es un soporte? Es decir, vamos a ti, nos das terapia o hacemos una contratación, es por hora. ¿Cómo funciona? Ajá. Mira, lo que nosotros hacemos, este instrumento que les comento, el MBTI, es un instrumento que el año pasado cumplió ya en el mercado 70 años. Sí. Es un instrumento que es muy, muy reconocido y sumamente utilizado en Estados Unidos y en Europa. Sí. Y ya realmente llegó a México con nosotros hace ya como 2 años.
Okay. Lo que nosotros queremos es llegar, ahora sí como nosotros le decimos, al mundo en general, porque todo mundo podemos aprovechar esta información para cualquier aplicación de nuestra vida diaria. Independientemente que se contrata en empresas, y muchas empresas del Fortune utilizan el MBTI en sus procesos empresariales. Además de nosotros reconocer esa necesidad, sabemos que cualquier persona lo puede usar para su casa, para sus hijos, para su esposo, para todo. Entonces lo que hicimos fue una página donde contamos nosotros con nuestra tienda virtual. Y estamos ahí también muy preocupados por seguir documentando a la gente, que entiendan qué es el type, cuál es el concepto, que puedan empezar a identificar. Ya en nuestras redes sociales, la semana pasada, por ejemplo, sacamos los mantras de las mamás, ¿no? Y cómo somos las mamás en las diferentes tipologías. Y cómo nos ayuda eso con nuestros hijos y al revés, ¿no? Y también hay el mantra de los jefes, es decir, que la gente pueda jalar toda esta información para su vida diaria. Entonces, a través de nuestra página, Type by HDS o HDS, lo que estamos buscando es que la gente inicialmente se empape en el concepto y probablemente empiece a curiosear cuáles podría ser mi tipología o cuál podría ser la tipología de mi jefe, de mi hermano, ¿no? Y cuando estén listos, poder aplicarlo. Ya cuando lo hayan aplicado, nosotros efectivamente, como comentan, inicialmente les mandamos todo un video con todo su feedback para que puedan aterrizarlo lo más posible y aplicarlo. Y posteriormente también tendremos talleres, certificaciones y más información disponible para la gente que haya comenzado, como nosotros le decimos, esta maravillosa aventura de explorar su type. Pero a nivel de costos, para saber de cómo viene la piedra que hay que tirar, ¿cuánto cuesta la hora de consulta, la hora de terapia o el paquete mínimo? Exacto. Ajá. ¿Sobre cuánto? Mira, nosotros... no en marcos suizos, ni en euros, ni en dólares, en pesos. Sí. Mexicanos. No, en el digamos, la parte inicial, que es que apliquen el instrumento, sí. Tiene un costo de 500 pesos por test. Mira. El test se aplica, utilizan su explorador justamente para contestar el instrumento, les llegan sus resultados y les llegan resultados con su feedback. Y eso se hace para por que internet. puedan explorarlo. ¿Perdón? Y eso se hace por internet. Todo es vía online. Fíjate. De hecho lo pagas, tienen su tienda. Ahí, en la tienda se paga y nosotros le llamamos, tenemos como esta ruta del type, ¿no? Donde hablamos primero del autoconocimiento, es cómo me conozco, pues aplicando el instrumento. El segundo paso es cómo conozco a los demás. También en nuestra tienda tenemos la venta de booklets para conocer los types de los otros. Yo ya me conocí un poquito más y creo, por esta información que tengo y que me salió en mi reporte, ya me di cuenta dónde me tengo mayor conflicto con mi jefe, por ejemplo. Entonces yo creo que mi jefe tiene esta tipología. Y es ahí que tienes que buscar el instrumento, ¿no? Y la estrategia. Sí, y lo que a mí me gusta muchísimo del MBTI y de la parte de la tipología es que es un instrumento muy amable. Son 4 letras. Sí, no está tan amplio, ni tan vasto, ni tan complejo, ¿no? Pero yo creo que sí es muy personal, ¿no? Porque si yo quiero hacer la tipología de mi jefe, por decir algo, pues sería bajo mi perspectiva. Claro. Exacto. No, sí, claro, mira, no nos aventuramos, ¿no? A decir, ya sé cuál es tu tipología, pero lo que sí es muy real y nos pasa mucho cuando la gente se acerca ya a nosotros a una entrevista o a un feedback presencial, empezamos nosotros a hablar, por ejemplo, retomando el mismo punto de la extroversión y la introversión, la gente me dice, sí, claro, a mí me gusta llegar a mi casa y lo primero que quiero hacer es encerrarme en mi cuarto y empezar a leer un libro, y en eso llega mi esposo y mi esposo se siente y me quiere preguntar cómo le fue en el día y yo me pongo los pelos de punta, ¿no? Entonces, con ese ejemplo muy claro, identificamos cuáles son las preferencias tuyas y probablemente dónde están esos quiebres con gente que generalmente es de la preferencia contraria. Y de que empiezas
con este proceso a que tienen una entrevista contigo o con las demás personas, ¿qué tiempo transcurre? Pues mira, depende mucho. Yo les diría que la clave es un poquito la pregunta que me hacían antes, estaban a la mitad, ¿no? Ujú. Cuando la gente tiene una clara preferencia, es decir, sí, efectivamente yo soy extrovertido porque necesito a la gente cerca de mí, y siempre necesito estar con gente alrededor o expresar mis puntos de vista. Yo soy ese. Con esa parte que les llega el feedback, se sienten súper tranquilos, normalmente nos regresan un agradecimiento en el correo y nos siguen en redes sociales como para seguir documentándose. A veces nos mandan, ya saben, al amigo o a la novia que quieren que también hagan su test, sí, ¿no? Y es ese proceso. Y se va haciendo una cadenita de personas más conscientes, y eso al final es lo que va aportando el ir transformando tu espacio y tu comunidad, la familia, tu comunidad, tu mesa de trabajo, incluso amigos, en personas con mejores instrumentos de manejo, ¿no? Y eso está padrísimo. No, y ahorita que lo comentas, tuvimos el caso de una señora que se acercó, hizo su instrumento, le encantó y nos platicó su anécdota, lo hizo en su casa. Y lo siguió. ¿No? Se lo aplicó a su esposo y a sus 2 hijos y conversaron. A mí se me hizo como muy interesante porque llevó un proceso que nosotros sí hacemos para empresas, le llamamos el team building. Sí. Esto sí lo hacemos en empresas. A ella se le ocurrió de manera natural, pero tuvo intuitiva, una extraordinaria sesión familiar, sí, donde llegaron a acuerdos. Claro. ¿Qué necesito yo? ¿Cuál es mi preferencia? ¿Cuál es la tuya? Y en dónde necesitamos trabajar en acordar para poder llevarnos mejor y respetarnos más. Híjole. Entonces, definitivamente es parte como de la misión que nosotros hemos adoptado con este concepto y con esta metodología del TYPE, sí, que la gente pueda tener un mejor autoconocimiento y que esto nos lleve, por ende, a tener mejores relaciones con la gente que nos rodea. ¿A partir de qué edad? Porque, a lo mejor a cierta edad un niño, un chavito ya te puede decir, bueno, yo soy más así. Uh-huh. ¿A partir de qué edad? ¿Tienes algún test para niños más chiquitos? Sí, es una buena pregunta. ¿Desde qué edad tú, por la experiencia, tanto a nivel de estudios como la capacidad del desarrollo neurológico, cognitivo, desde qué edad se puede empezar a distinguir esto? ¿O es bueno hacerlo? El instrumento está recomendado a partir de niños de entre 14 y 15 años. En la pubertad. Sí. Exactamente, sí. Uh-huh. Ahí está. ¿Y ahí sí, ellos entienden realmente cómo son? ¿No cambian? No, fíjate que depende mucho. Lo que sí somos nosotros como muy claros es que cuando contesten el instrumento lo hagan desde como son. Sí, claro. Porque luego nos pasa que cuando estamos ya platicando con ellos, no, es que así me dice mi mamá que sea, ¿no? no es como te dicen que seas, es como tú realmente eres o como te nace ser. Uh-huh. Entonces, si las personas contestan el instrumento con realmente soy yo, no es lo que quieren los demás que yo sea o lo que me gustaría ser a mí, entonces sí entendemos y ellos llegan a entender muy bien cuáles son sus preferencias y cuál es su type. Ahora sí, como nosotros le llamamos el best fit, ¿no? Pues qué importante. Vamos a ir a una pequeña pausa, son 10:43. Vamos a identificar nuestra estación y vamos a platicar un poquito más con Lupita. Realmente me llama la atención que está empezando a vertirse toda esta metodología y otras en la sociedad y pues esta es una buena esperanza. Ahorita regresamos y charlamos un poquito más con Lupita para que nos dé los datos de contacto y demás que han estado saliendo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos, no se vaya. Esto es Conciencia Planetaria. Regresamos.